momento de revisar información en detalle. Desde el inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania y su posterior escalada, el tema nuclear ha tomado gran relevancia en los análisis políticos y en los titulares de los medios de comunicación. Sin embargo, aunque desde la narrativa occidental tratan de presentar a Putin como un genocida atómico, lo cierto es que la historia estadounidense es la que tiene manchas nucleares. Y por supuesto, la denominada comunidad internacional, entiéndase Occidente, no ha sido del todo transparente con sus arsenales atómicos. Para hablar de ello tenemos a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet en su sección En Detalle. Buenas noches, Alejandro. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para toda nuestra audiencia. Con la suspensión del tratado START III por parte de Rusia, el último acuerdo nuclear que mantenía Estados Unidos, la escalada atómica se muestra como una posibilidad para los medios de comunicación occidentales. Una narrativa que presenta a Rusia como el máximo enemigo del mundo, pero que ignora la historia estadounidense con las armas nucleares y cómo las han situado en el suelo amenazando el territorio ruso. En un mensaje contundente contra las políticas occidentales de usar Ucrania como un peón para sus planes belicistas, el presidente ruso Vladimir Putin congeló el tratado START III, también conocido como New START. Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Reitero, no sale del acuerdo, sino que suspende su participación. Y aunque para la prensa occidental esto parece ser el Armagedón nuclear, bueno, dio de baja prácticamente la posibilidad de desarme y amenaza con la escalada atómica. Demonizó a Occidente y dijo estar preparado ante una posible guerra nuclear. Ignoran deliberadamente los argumentos que Vladimir Putin dio para justificar dicha suspensión. Algunas figuras en Washington, lo sabemos con certeza, ya están pensando en la posibilidad de probar sus armas nucleares. Y olvidan que el único país que ha empleado algún tipo de guerra nuclear es precisamente Estados Unidos. El tratado New START, firmado en el 2010 por el entonces presidente norteamericano Barack Obama y su homólogo ruso Dmitry Medvedev, limita las ojivas nucleares operativas de las dos potencias a 1550, los misiles intercontinentales balísticos desplegados a 700, los lanzadores a 800 y el monitoreo mutuo de los arsenales nucleares por parte de Washington y Moscú. Algo a lo que el Kremlin ya no estaría dispuesto y por eso la suspensión del pacto. El START III o New START se trata del último acuerdo de control de armas nucleares entre ambas potencias tras el fin de la Guerra Fría y en reemplazo de los pactos START I y START II, firmados en 1991 y 1993 respectivamente. Y resulta curioso porque la necesidad de tener una regulación atómica es debido al desarrollo de las armas nucleares por parte de Estados Unidos, país que la usó militarmente contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Ambos ataques marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero se constituyó como la entrada directa de Estados Unidos al escenario geopolítico como la potencia hegemónica imperialista. Bienvenidos a Propaganda Gringa Falsa que aprendí en la escuela. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En la escuela nos enseñan que esto fue la única manera de asegurar la rendición incondicional del Imperio de Japón. De hecho, salvó vidas, tantas las de japoneses como las de estadounidenses, porque así evitamos una gran batalla al invadir sus islas principales. De hecho, 67 ciudades japonesas fueron encendidas en la campaña de bombardeo. En una sola noche, el 10 de marzo de 1945, 100,000 civiles japoneses perdieron la vida cuando aviones estadounidenses prendieron fuego a Tokio. Y aunque ahora la noticia es que Rusia se retira del tratado New START, lo objetivo es que Washington ya se había retirado del tratado sobre misiles antibalísticos en 2002, durante la administración de George W. Bush, además de los tratados INF en 2019 y el Tratado de Cielos Abiertos en 2020, durante la gestión de Donald Trump. Una tendencia peligrosa que la mediática occidental parece haber olvidado.
Yo le diría a Putin, tenemos muchas más armas que tú. Somos mucho más poderosos que tú. No puedes usar la palabra nuclear nunca más. Y si lo haces, tendrás problemas. Desde el pasado diciembre, Estados Unidos ha empezado a sustituir su armamento nuclear situado en suelo europeo por otro más moderno. En específico, se tratan de las bombas nucleares tácticas B-61-3, B-61-4 y B-61-7, por las B-61-12, que ha pasado a ser la principal arma atómica de empleo aéreo de Washington y la OTAN. Son más precisas, pero con menor potencia, lo que en parte daría más margen a los políticos de utilizarlas en operaciones convencionales. Estas nuevas ojivas nucleares sustituirán las existentes en suelo de Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania y Turquía. Pero Washington ha anunciado que también las desplegará en territorio del Reino Unido. Estas medidas representan una violación al Tratado de No Proliferación, el cual prohíbe que los estados con arsenales nucleares transfieran sus armas a otros estados, y a su vez prohíbe a los países no nucleares recibir estas armas, así como fabricarlas o adquirirlas. Este escenario fue cuestionado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso anual ante el Parlamento ruso, al señalar la cantidad de bases militares que tiene desplegadas Washington en el mundo para su dominio imperialista. Ningún país del mundo tiene tantas bases militares en el extranjero como Estados Unidos. Hay cientos, quiero recalcar, cientos de bases en todo el mundo. Todo el planeta está salpicado de ellas. Solo hay que mirar un mapa. Según los informes más recientes, Washington tendría cerca de 173.000 soldados desplegados en todo el mundo, distribuidas en 254 bases e instalaciones militares. Pero la expansión bélica de Norteamérica también es nuclear. Según datos de la ONU, en el planeta hay 13.400 armas nucleares. Rusia encabeza el arsenal con 6.500 ojivas y unas 1.588 desplegadas, mientras que Estados Unidos cuenta con 5.500 bombas nucleares y 1.800 desplegadas, algunas de ellas en territorio europeo. En tercer lugar se encuentra China con 350 ojivas, Francia con 290 y Reino Unido con 225 bombas atómicas. Y aunque públicamente no lo han expresado, según la Organización Iniciativa de Amenaza Nuclear, NTI por sus siglas en inglés, Israel es el sexto país en el mundo en haber desarrollado armas nucleares y cuentan con un arsenal entre 75 y 400 ojivas. Hace más de 40 años, en 1979, el comandante Fidel Castro lanzó un mensaje profético en el seno de la ONU sobre los peligros de la proliferación de las armas nucleares. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. La mediática occidental de presentar a Rusia como el enemigo del mundo no es un discurso nuevo. Recordemos que una vez iniciada la operación especial de Rusia en Ucrania, los alrededores de la central nuclear de Chernóbil y Zaporilla han sido centros de ataques por parte de las fuerzas ucranianas. La situación alrededor de la zona de Zaporilla fue denunciada en reiteradas ocasiones por el gobierno ruso, que acusaba al régimen de Kiev de querer provocar un accidente nuclear y responsabilizar a Moscú de la tragedia.
Como un dato, y según el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en tan solo 2 semanas las fuerzas ucranianas llegaron a disparar 33 proyectiles de gran calibre contra la planta, que es la mayor central nuclear de Europa. Actualmente, los alrededores del complejo de Zaporilla están relativamente en paz luego de que una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica se instalara permanentemente en la zona. Igual contexto tuvo la central de Chernóbil, lugar del desastre nuclear de 1985 y que actualmente está bajo control ucraniano, pero con la supervisión de la OIEA. Y como lo mencionamos al principio de la sección, hay un país que ha llevado al mundo al borde de una guerra atómica y ha probado este tipo de armas contra población civil. Ese ha sido Estados Unidos, una potencia hegemónica que en su lista de delitos cometidos contra el derecho internacional también tiene los crímenes nucleares. Estados Unidos tiene un contundente y especial historial con las armas de destrucción masiva. El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sobre Japón las 2 únicas bombas atómicas que se han utilizado durante una guerra. 27 de octubre de 1962. Ese día estuvo a punto de comenzar la Tercera Guerra Mundial. Todo el mundo contuvo el aliento. Fue la crisis de los misiles. En otra información, el gobierno de los Estados Unidos bombardeó un complejo de cuevas y túneles en Afganistán, utilizando por primera vez la llamada madre de todas las bombas. Llevando las tensiones geopolíticas del mundo a su punto más alto y dejando en el terreno una huella imborrable. El 6 de agosto de 1945, la historia del mundo cambió para siempre. Estados Unidos demostraba de manera frívola su potencial nuclear lanzando 2 bombas atómicas sobre Japón por órdenes del entonces presidente norteamericano Harry Truman. El primer misil, bautizado Little Boy y cargado de uranio 235, cayó en la ciudad japonesa de Hiroshima, habitada en ese entonces por unas 350.000 personas, y generó un hongo de 6 kilómetros de altura que mató instantáneamente a 66.000 personas. 3 días después, el proyectil nuclear Fat Man cargado de plutonio 239 lo haría sobre Nagasaki, llevándose a 70.000 víctimas. En total, casi 200.000 personas murieron por el impacto de las bombas nucleares estadounidenses ese día, y otros miles padecieron de las consecuencias de la radioactividad por décadas. 2 bombas que no hacía falta detonarlas, pues Hiroshima y Nagasaki no eran ciudades de movilización militar estratégica. Japón ya estaba mermada militarmente y en Europa el régimen nazi ya estaba derrotado. Washington solo lo hizo para demostrar su poder hegemónico e instaurarse como el nuevo imperio global. Y una vez evidenciado el poderío nuclear estadounidense, en octubre de 1962 el mundo fue llevado al borde de una guerra atómica durante 13 días por el expansionismo norteamericano queriendo amenazar a la Unión Soviética. Hablamos de la crisis de los misiles en el marco de la Guerra Fría. Washington había colocado una serie de misiles balísticos con ojivas nucleares llamados Júpiter en Turquía, con capacidad de impactar territorio soviético. Una situación que no le agradó a la República Socialista y aprovechando el acercamiento con Cuba, quien también se veía amenazada por la potencia norteamericana, el líder soviético Nikita Khrushchev decidió enviar como medida de presión plataformas de lanzamiento de misiles nucleares a la isla caribeña. Da vértigo ver lo cerquísima que se estuvo de una guerra mundial y de una guerra nuclear, y que no se llegó a eso casi por coincidencias, por casi errores y pequeñas decisiones que tomaron primero desde la administración rusa. Superadas estas tensiones, ya en abril de 2017, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, lanzó sobre Afganistán la denominada madre de todas las bombas, en un operativo contra el denominado Estado Islámico. Muy orgulloso de la gente. De verdad, otro trabajo exitoso. Estamos muy orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Un artefacto que, si bien es catalogado como no nuclear, su poder explosivo está solo por debajo de las bombas atómicas.
De hecho, el proyectil contiene más de 8 toneladas de explosivos de alta potencia que puede provocar una deflagración de un diámetro de 1,40 kilómetros, similar a un ataque nuclear. Sin contar con aquellas armas que están en reserva o desmanteladas, Rusia cuenta con más de 1.588 ojivas nucleares en despliegue estratégico. La suma total de armas nucleares de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, supera las 1.900 ojivas estratégicas. El solo uso de una ojiva nuclear sobre una población civil o un objetivo estratégico como un campo petrolero o una reserva de agua implicaría una tragedia que la humanidad del siglo XXI jamás se imaginaría. Si bien puede sonar repetitivo el recordar el pasado para hablar sobre los crímenes de Occidente en contra de la humanidad, su importancia en el contexto actual no es menor, porque el presente es una consecuencia de las decisiones tomadas en el pasado y para analizar la actualidad geopolítica es indispensable conocer la historia. Así le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. Interesante este repaso en detalle sobre este tema de la supuesta amenaza nuclear por parte de Rusia hacia Occidente, cuando hay que contar las cosas bien y en detalle para ver desde dónde viene la amenaza. Importante, varios detalles, valga a colación el nombre. La cantidad de soldados desplegados por los Estados Unidos en el resto del mundo, la cantidad de bases militares, más de 100 en todo el mundo, y el detalle histórico de que los Estados Unidos ha sido la única nación que ha usado armamento nuclear en contra de población civil, contra ciudades que no tenían ningún tipo de importancia en lo estratégico y militar. Muchísimas gracias, Alejandro. Corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto, recordando como siempre mis puntos de contacto en las redes sociales. En Twitter me puedes conseguir como @soycarlosarellán, la misma dirección en TikTok, en Instagram como Soy Carlos Arellán y en Facebook como Carlos Arellán. Les vamos a dejar con un video, porque corresponde irnos a la pausa siempre con un paréntesis musical, con la cantante cubana La Lupe, esto al cumplirse 31 años de su fallecimiento. Después de este refrescamiento musical, después de repasar algunos temas bastante crispantes, volvemos con más información.